Hola, bienvenido a nuestro servicio online de Raíces y Alas. Espero que hayas tenido una buena semana. A continuación tenemos un tiempo de alabanza en el que te invito a que puedas cantarle al Señor y disfrutar de un momento especial con Él. Montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy, estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy, estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy, estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de su amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría igual como lo hacemos hoy. Cantaré de su amor por siempre. 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 Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de
casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y
Gracias por acompañarnos. Esperamos que el tiempo de alabanza te haya servido para conectarte con Dios y prepararte para el mensaje. Somos la Iglesia de Raíces Cielas y estamos encantados de poder servirte. Como iglesia no solo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, sino que tenemos una serie de ministerios en las que tú puedes involucrarte. Para mayor información ingresa a nuestra página web. Si eres parte de nuestra familia o sientes que el ministerio ha sido de bendición para tu vida, te pedimos por favor consideres apoyarnos financieramente. Tu aporte nos ayudará a poder seguir trabajando eficientemente para el reino de Dios. Para ofrendar sigue los métodos que aparecen en pantalla o ingresa a nuestra página web para mayor detalle. Gracias por acompañarnos, no te desconectes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de nuestras reuniones principales de los domingos. Es para nosotros una gran alegría contar con tu participación. Quiero decirte, por cierto, de que tenemos no solamente la transmisión del domingo, sino otras actividades. Ya en el momento de los anuncios, te animo a que puedas tomar nota de ellas y puedas acompañarnos también. Van a ser de mucho provecho, van a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Santiago, un estudio al que hemos titulado Bajo Presión. Y recuerda, la idea es asumir el mensaje que Santiago les dio a los hermanos de esa época para tener, en primer lugar, consuelo, ¿no? Para tener esperanza en medio de su dificultad, pero también para prevenirles, para ayudarles a estar atentos de cualquier confusión. Y ese mensaje es muy pertinente para nosotros en estos tiempos tan difíciles. Pero antes de continuar con la secuencia del estudio que estamos realizando, te pido que me acompañes en oración, por favor, para pedirle a Dios que nos ayude a entender bien su palabra. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor, y acompáñame en una oración. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Gracias porque es reconfortante, Señor, saber de que en medio de tanta dificultad, tú siempre tienes un mensaje que ya lo dejaste, que ya lo anticipaste, Señor, para consolarnos, pero para instruirnos también y para desafiarnos, para enseñarnos de que tú estás siempre con nosotros, que tú eres la salida y la respuesta siempre, pero que tú tienes propósitos también para todo lo que permites en tus planes en nuestras vidas. Señor, que este estudio que vamos a realizar de tu palabra sea de bendición. Te pido que por favor abras nuestras mentes a tu palabra y que abras tu palabra, Señor, para transformar nuestras mentes y nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Muy bien, vamos a continuar. Ya hemos visto la introducción del libro, donde vimos el contexto, la fecha de escritura, aproximadamente el año 45 después de Cristo. El autor, Santiago, el hermano del Señor Jesús. Hemos visto, empezado ya a revisar el capítulo 1, y en el capítulo 1, como te mencioné, encontramos unos elementos que tienen que estar presentes en nuestra vida cada vez que nos encontramos bajo presión, ¿no? Y hemos visto el primer elemento, que es la actitud correcta. Vimos que no es inherente al cristiano. La actitud correcta tiene que ver con lo que nos dice Santiago, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿no? Vimos de que Dios se compadece de nosotros. Respondimos a esta pregunta, que es una duda que muchos tienen, es: ¿un cristiano puede estar triste? Bueno, claro que puede estar triste, claro que puede sentirse desconsolado, pero el Señor nos levanta, porque el Señor nos consuela, es el Dios de toda consolación, ¿no? Vimos algunas verdades sobre los tiempos en que nos encontramos bajo presión. La primera verdad que mencionamos es que los tiempos bajo presión o los tiempos de prueba son inevitables. No es que de repente van a ocurrir y hay que orar para que no ocurran. No podemos hacer eso, aunque de repente muchos lo hacen. Yo he escuchado gente que dice: Señor, yo te pido que nos ayudes para que no vengan pruebas a nuestra vida. No podemos hacer eso. Las pruebas son inevitables. No es si van a pasar, sino cuándo van a pasar en nuestra vida. Y vimos que las pruebas son de amplio espectro también, es decir, pueden pasarnos en cualquier ámbito de la vida. Y podemos añadir también algunas otras cosas más que están incluidas en estas dos verdades, ¿no? Las pruebas son inesperadas. Puede estar todo marchando bien en tu vida, pero de pronto, cuando todo parece que es perfecto, surge algo que
te saca de cuadro, ¿no? Que rompe tu paz, tu tranquilidad. En esos momentos tú tienes que recordar, las pruebas son inesperadas. Y, ¿sabes qué? Mientras estemos en la tierra, siempre vamos a tener pruebas. Entonces Dios nos pide la actitud correcta, lo que Santiago llama a tener supremo gozo. ¿Sabes por qué? Porque es posible. No es que Dios, al decir tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, no es que Dios está siendo irónico, que Dios está burlando de nosotros, no es que Dios está diciendo algo que no tiene sentido, no. Es algo que es posible, es factible hacer en nuestras vidas. Pero eso es con respecto a la actitud correcta. Pero vamos a seguir leyendo, por favor, vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer el versículo... Vamos a leer el versículo 2, ¿ya? Para nuevamente retomar el hilo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, la actitud correcta, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces el siguiente elemento que debemos tener en nuestras vidas es la perspectiva correcta. Qué interesante que Santiago dice aquí, sabiendo. La perspectiva correcta tiene que ver, hermanos, con entender que las pruebas tienen un propósito y no mirar la prueba en sí y consumirnos por ella, sino entender de que después de ella va a pasar algo, hay un resultado positivo planeado por Dios para nuestras vidas. Y en esto de tener la perspectiva correcta me llama mucho la atención la frase sabiendo. Y sabes que cuando estamos en tiempos de prueba, cuando nos sentimos que estamos bajo presión, hay al menos dos cosas que tenemos que saber, ¿ya? La primera cosa que yo tengo que saber es, bueno, el mismo versículo lo dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo que la prueba, Santiago le llama a las dificultades. Y yo quiero repasar rapidito cuáles eran las dificultades que vivían los hermanos. Ellos vivían perseguidos, ellos lo habían perdido todo, habían tenido que esparcirse por diferentes lugares del Imperio Romano por riesgo de sus vidas, ¿no? Temiendo porque los maten a ellos. Muchos de ellos habían huido con sus familias, algunos con niños pequeños, como te dije, habían perdido sus trabajos, habían dejado sus casas. Estos cristianos eran doblemente odiados y aborrecidos por el mundo, primero por ser judíos en esa época, ¿no? Los romanos no los llevaban bien, pero en segundo lugar, dentro de los judíos, hasta los judíos mismos los aborrecían. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Entonces su situación era muy difícil, pero Pablo le llama a todo eso que ellos están viviendo, le llama prueba. Y esto nos debe llevar a una reflexión, hermanos. Nosotros debemos siempre tener en mente, identificar, tener claro qué es lo que nos está pasando en cada circunstancia. Me explico mejor. Vamos a pensar de que yo salgo de mi casa, ¿no? Y de pronto al cruzar la calle me caigo y en mi mano tengo un reloj de pulsera, pero al caerme, por no querer hacerme daño, pongo el brazo de una forma y se rompe mi reloj de pulsera. Entonces yo puedo decir, me ha ocurrido una tragedia, me ha sobrevenido una catástrofe, lo que me ha pasado es lo peor que me puede haber pasado en la vida. Y claro, yo puedo usar todas esas expresiones para decir o describir el hecho de que se me ha roto el reloj de pulsera. Pero lo cierto es que no es una catástrofe, ni es una tragedia, ni es que se va a acabar el mundo. Ni es lo peor que me ha pasado en toda mi vida. Simplemente se ha roto mi reloj de pulsera. ¿Sabes qué? Nosotros, tú y yo, tenemos un problemita. Mayormente no llegamos a definir correctamente lo que nos está pasando. Y usamos mucha hipérbole y exageramos mucho, de tal manera que nos desesperamos por falta de objetividad en lo que nos está pasando. Claro, de repente tú pierdes el trabajo, y hay algunos que han perdido el trabajo, hay algunos que están
pasándola económicamente muy, muy mal, ¿no? Y yo no estoy hablando ni de exagerar ni de minimizar los problemas, las circunstancias difíciles que estás atravesando. No, no te hablo de eso. Te hablo de darle la definición correcta. Cuando yo le doy la definición correcta al problema que estoy pasando, entonces yo puedo orar con inteligencia, puedo analizar las formas en salir de él y puedo, por último, tomar las decisiones que me lleven a salir de ese problema, si acaso estuviesen a mi alcance. Vuelvo al ejemplo de mi caída y que se me rompe el reloj de pulsera. Si yo regreso a mi casa y comienzo a gritar, no sabes, le digo a mi esposa, no sabes, mi amor, lo que me ha pasado es una tragedia y ya me siento desfallecer y me voy a morir. Entonces, la verdad es que yo no voy a encontrar ninguna solución. Pero si yo agarro, llego y le digo, ¿sabes qué me pasó, mi amor? Me caí, pero gracias a Dios no me rompí ningún hueso, nada, pero se me rompió el reloj de pulsera. A ver, voy a sacarlo, lo saco, lo miro, veo en internet, porque ahora tenemos un torrente de información a nuestra disposición. Hay solución con este modelo, ¿qué pasa? Hay repuestos, ¿en qué momento me los puedo pedir? ¿Hay algún especialista, si acaso ese reloj es muy especial, muy caro, muy lujoso, ¿no? De repente hay un especialista que lo pueda reparar, lo pueda mirar, tengo el dinero para hacerlo, si no espero, vale la pena guardarlo, ya lo boto a la basura. Y comienzo yo a analizar y a tomar alguna decisión nada más por definir correcta y objetivamente lo que me está pasando. Hermanos, hay que entender siempre lo que nos está pasando. Esta semana, en las últimas semanas, es tan curioso. De repente a ti te está pasando en casa, ¿no? En estos tiempos de encierro comienzan a malograrse cosas, ¿no? Hace unas semanas se malogró el monitor de mi hija. Tuve algunas dificultades con unos discos duros, ¿te acuerdas? En alguno de los mensajes incluso enseñé uno de ellos. Y esta semana, ¿qué pasó? Se me malogró la tarjeta madre de mi computadora de escritorio, con la que yo trabajo. Entonces yo puedo ahorita decirte, tú no sabes la tragedia, la desgracia en la que estoy viviendo, la miseria en que me encuentro, porque no, o sea, se me ha malogrado. ¿Es algo importante? Ciertamente que sí, porque con eso yo estoy trabajando. ¿Es algo que se puede solucionar? Claro que sí. Pero si yo todo el tiempo tengo la perspectiva de tragedia, de desesperación, de desolación, entonces nunca voy a encontrar la salida, ni mucho menos darle la solución si es que acaso la tuviese. Claro que esa solución de repente implica un gasto de un dinero que de repente no hay, pero eso es otra cosa. Entonces lo que yo encuentro ahí es un propósito de oración. O de repente es el momento para encontrar otra salida, pero tengo que pensarla. Hermanos, tenemos que ser objetivos. Tenemos que ser objetivos siempre. Puede ser que tú hayas perdido el trabajo, como te digo, pero hay gente que pierde el trabajo todo el tiempo, millones de personas en todo el mundo. Y en esta época, muchos nos hemos encontrado que hay ciertos trabajos o dependientes o independientes que simplemente ya los perdimos. Me incluyo yo también, ya no podemos realizarlos. Pero ¿sabes qué? No es una tragedia. Es la primera cosa que tenemos que saber, tener la perspectiva de qué es lo que nos está pasando. Pero la siguiente cosa que tenemos que saber es que esa prueba que estamos viviendo, esa situación que nos pone bajo presión, según el versículo dice, produce en vosotros, va a producir algo en nosotros. De todas maneras, tiene un resultado. Cuando estamos bajo presión, siempre Dios tiene un plan para producir algo en nuestra vida. Ahora, respecto a los tiempos en que estamos bajo presión y el resultado de nuestra vida, yo quisiera manifestarte que hay una diferencia en las presiones a las que nos enfrentamos. Cuando sentimos que estamos bajo una presión que Dios permite sobre nuestras vidas, entonces muchas veces decimos, bueno, entonces voy a pedir oración o yo mismo voy a orar y voy a hacer esto y Dios tiene que ayudarme. Pero hay que analizar exactamente la naturaleza de la presión que yo estoy viviendo. Por ejemplo, hay presiones en las que Dios me pone y son presiones que yo no he decidido, sobre las cuales yo no he tenido ninguna intervención para encontrarme en ellas, digo, ¿no? Por ejemplo, haber nacido.
Mira, déjame decirte que haber nacido ya es una gran presión sobre nuestra vida. Nosotros no escogimos nacer, no es que nosotros estuvimos en una cola ahí celestial o en la eternidad, ¿no? Y a ver quiénes quieren nacer tal fecha y levantamos la mano y si fuimos favorecidos, elegidos o cumplimos ciertos requisitos, entonces fuimos enviados. No fue así. Fue Dios quien decidió sobre eso. Vivir, nacer y vivir, crecer en la familia en la que naciste y has crecido o estás creciendo si todavía eres muy joven, es una presión sobre tu vida también porque sabes que tus padres no son perfectos, porque las circunstancias que te rodean no son perfectas. Es decir, hay cosas en nuestra vida, presiones a las que somos sometidos que no tienen que ver nada con nosotros, cuya motivación, cuyo origen es Dios. Y esas presiones tienen un propósito divino, beneficioso para nosotros. Las personas que hemos vivido en diferentes realidades, ¿no? Hay personas que han sido muy favorecidas con muchas facilidades en la vida y otros que hemos sido menos favorecidos, etcétera, ¿no? Pero todo eso confluye a desarrollar ciertas cosas en nuestra vida que son de utilidad en las manos de Dios. Pero esas son las presiones inevitables, las presiones a las que somos sometidos por voluntad de Dios. Pero hay otras presiones que somos sometidos por nuestra propia voluntad, donde realmente no tiene que mediar la decisión de Dios, sino que Dios permite en nuestro ejercicio de nuestra capacidad de decisión que lamentablemente nos metamos. Y estas presiones son presiones que no son beneficiosas ni favorables. Para ilustrarte mejor lo que estoy diciendo, acompáñame a ver un par de ejemplos en la Biblia, ¿ya? Vamos a ver un par de nombres, un par de personas que se metieron en presiones innecesarias, ¿ya? Y eso les originó más de un problema. Vamos al libro de Jueces, capítulo 11, por favor. Rápido, vamos al libro de Jueces. Está en el Antiguo Testamento. Capítulo 11, el libro de los Jueces corresponde a la descripción de una época de aproximadamente entre 350 y 420 años. Hay una opinión dividida sobre la duración de esta época del pueblo de Israel, ¿no? Una época que corresponde al tiempo después de la conquista, después que cruzaron el río Jordán. ¿Te acuerdas? Salieron de Egipto con el liderazgo de Moisés, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron en el desierto 40 años por razones de incredulidad. Después Moisés muere en el desierto y le encarga el liderazgo a Josué. Josué cruza el río Jordán, toman Jericó y Josué tiene todo un liderazgo para recuperar la tierra prometida. Bueno, a la muerte de Josué suceden todos los eventos narrados en el libro de Jueces, que es un periodo de inestabilidad, es un periodo de anarquía, es un periodo donde la gente estaba metida, el pueblo de Israel estuvo metido en un círculo lamentable, ¿no? Dios los bendecía, pero de pronto se olvidaban de Dios, se metían en la idolatría, Dios los castigaba a través de una nación vecina que los esclavizaba o les ponía alguna presión, los hacía tributarios, etcétera. Clamaban a Dios por ayuda, Dios les mandaba un líder de entre ellos nomás, ¿no? Un líder que los sacaba de esa situación, los libertaba, otra vez le agradecían a Dios un tiempo breve de fidelidad y de pronto otra vez en idolatría, otra vez Dios mandaba. Es un círculo vicioso miserable, ¿no? En el libro de Jueces, que muchas veces se parece al círculo miserable en que nosotros nos hayamos metido, nos encontramos metidos muchas veces, ¿no? Porque, hermanos, qué bueno fuera que después de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, digo, desde el principio, desde la salvación y experimentar todos sus beneficios, ¿no? Porque muchos de nosotros llegamos a Dios clamando porque Dios restaure nuestros matrimonios, nos ayude a salir de tal o cual problema, nos dé la paz interna que no encontramos, nos ayude a encontrar el camino del perdón, nos haga sentirnos satisfechos y completos en Él, como dice Colosenses, ¿no? Y cuando encontramos todas estas cosas, nos olvidamos de Dios y comenzamos a idolatrar, y de manera irónica, aquellas cosas que Dios nos regala como beneficios, ¿no? Es terrible, y nuestra vida muchas veces es un reflejo de lo que pasa en el libro de Jueces. Bueno, en el libro de Jueces hay un montón de historias que reflejan lo que te estoy contando, ¿no? Pero vamos hasta el capítulo 11 y vamos a ver la vida de un hombre llamado Jefté. No vamos a leer todo el capítulo, yo te voy a explicar rapidito quién fue Jefté. Jefté fue hijo de una prostituta. Peor pergamino no puede tener una persona. Jefté, su papá decidió llevarlo con él a una ciudad llamada Galaad y lo crió allí. El papá de Jefté tenía una familia constituida, tenía otros hijos, y Jefté creció ahí con sus medios hermanos. ¿Y qué pasó?
que al crecer Jefté, y yo te pido que pienses, te imagines qué miserable, qué difícil debe haber sido la etapa de niñez de Jefté, ¿no? Sus otros hermanos sabían que sabían el origen, ¿no? Que Jefté era hijo de una prostituta, y cuando ya fueron jóvenes terminaron por echarlo, no lo querían con él, no querían que herede de su padre también por su origen, ¿no? Y Jefté, habiendo crecido en una marginación terrible, decidió salir de allí y se fue a un lugar un poco lejos de la ciudad de Galaad, y pasado un tiempo, posiblemente años, la gente de Galaad fue atacada por los amonitas, ¿no? Y entonces, como no encontraban quién los libere, los líderes de la ciudad, los ancianos de la ciudad, así le llamaban antes, los ancianos de la ciudad dijeron: ¿quién nos puede rescatar? ¿Quién nos puede liberar? Y fueron y buscaron a Jefté. Y le dijeron: Jefté, nosotros reconocemos que tú has sido el más valiente de entre todos nosotros y sabemos de que ahora tú lideras un grupo de gente, ¿no? Por cierto, en ese interín entre que Jefté dejó Galaad y sucedió el ataque de los amonitas, en ese tiempo, posiblemente años, como te digo, Jefté se hizo líder de un grupo de gente marginada también por la sociedad, por otros que se identificaron con el caso de Jefté, ¿no? Y Jefté hizo un pequeño grupo de mercenarios, algo así como lo que le pasó a David con los hombres de la cueva de Adulam, ¿no? Pero bueno, entonces fueron estos ancianos a buscar a Jefté y le plantearon la situación, le dijeron: Jefté, no tenemos quien nos ayude, quien nos lidere, por favor, tú regresa, arma un ejército, sé tú nuestro líder. Y Jefté le dice: bueno, yo asumo el liderazgo en este momento de crisis si ustedes me garantizan de que voy a permanecer en el liderazgo cuando se acabe la crisis. Entonces los ancianos le dicen: por supuesto que sí, firmamos un documento si quieres. Y bueno, la cosa es que Jefté regresa y toma el liderazgo, ¿no? Entonces Jefté, bueno, comienza a hacer las labores del líder para enfrentarse a los amonitas. Manda un comunicado a la gente del pueblo amonita para tratar de solucionar por vía pacífica esto. No acceden, ¿no? Es bien interesante. Pero nos encontramos en el versículo 30. Bueno, antes de ir al versículo 30, el asunto es que sobre Jefté, dice la Biblia, viene el Espíritu de Jehová para garantizarle la victoria. Algo que tenemos que recordar es que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no venía sobre todas las personas, y si venía por un tiempo nomás. Es un caso diferente el que nos pasa en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que cuando nosotros venimos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y se queda para siempre, mora con nosotros, nos bautiza en el cuerpo de Cristo y se queda a vivir con nosotros para siempre. Y tiene obras bien interesantes, ¿no? Las cuales la Biblia las relata. Pero quiero hacerte hincapié en esto: el Espíritu Santo completo viene y nos bautiza de una sola vez en el momento que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. No existe tal cosa como un bautismo posterior del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo viene por partes a nuestra vida. No es cierto, no es una enseñanza bíblica. Desde que el Espíritu Santo es una persona, no puede segmentarse, viene completo. Y desde que somos inmersos en el cuerpo de Cristo, la iglesia, en el momento de nuestra salvación, entonces no hay ninguna obra o bautizo, entre comillas, posterior, ¿no? Es algo que aquí hay que entender. Bueno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene sobre Jefté, y eso era la garantía de la victoria contra el pueblo de Amón. Pero mira lo que hace Jefté. Versículo 30 dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Mira, el Espíritu de Dios ya había venido sobre Jefté. Dios ya había movido las cosas de manera sobrenatural para que los ancianos vayan a buscarlo, regrese a su tierra y le garanticen el liderazgo. Dios estaba con él. Pero yo no sé qué pudo haber en la mente de Jefté, de que se puso bajo una presión innecesaria. Dice, hace un voto con Dios y le dice: si tú acaso me das la victoria. Oye, pero la victoria estaba garantizada. No tenía que dudar de eso, ¿no? Y a continuación hace el voto más catastrófico que pudo haber tomado en toda su vida. Dice: cualquiera que saliera a la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo regreso en la batalla victorioso, lo voy a entregar, dice, en holocausto.
Ahora, aquí hay que hacer algunos comentarios, ¿no? ¿Dios aceptaba sacrificios humanos? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué había en la cabeza de Jefté para ofrecer estas cosas? Versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. No los entregó por el voto que había hecho Jefté, los entregó porque era su plan. Tú y yo no podemos variar el plan de Dios por más de que hagamos 1000 oraciones. Recuerda eso. Dios es inmutable, su voluntad y su plan no cambian. Ya, versículo 34. Entonces volvió Jefté a... Perdón, 33. Y desde Aroer hasta llegar a Aminit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija, su única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Te acuerdas del voto que hizo Jefté? Un voto innecesario, una presión innecesaria. Cuando regresa, por supuesto que él tenía el voto en mente, ¿no? Cuando regresa, la primera persona que sale a recibirle fue su hija, su única hija. ¿Te das cuenta qué es lo que sintió Jefté? La pregunta es, ¿por qué se metió en algo que no debía? Y bueno, lo que dice al final, que lo voy a leer rapidito, dice, cuando él la vio, rompió sus vestidos, que era señal de duelo en el Antiguo Testamento, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que me prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón, etc. Pero mira la presión en la que se puso Jefté por tener una boca bien grande. Pero te dije 2 personajes. Vamos a ver rapidito el siguiente. Y el siguiente es un personaje muy conocido. Posiblemente mucho más conocido que Jefté, por supuesto. Y nos referimos al primer rey de toda la monarquía israelita. Sí, nos referimos a Saúl, exactamente, el rey Saúl. Vamos a 1 Samuel capítulo 14. El pueblo de Israel se encontraba en guerra con los filisteos, sus enemigos clásicos, tradicionales, ¿no? Y la situación era difícil, no se decidían atacarse el uno al otro todavía. Y en el capítulo 14, Jonatán, uno de los hijos de Saúl, que era un guerrero experto, ¿no? Lo acompañaba a la guerra, era un personaje muy importante, clave en toda la táctica militar de Saúl, decide hacer algo, decide con su paje de armas, esto lo vas a leer al comienzo del capítulo 14, ¿no? Le dice, vamos a acercarnos a la guarnición de los filisteos y vamos a ver qué podemos hacer contra ellos, ¿no? Y el paje de armas le dice, este es un pasaje clásico, te animo a que lo leas, ¿no? Le dice, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Y Jonatán le dice, para Dios no es problema saber con muchos o con pocos, ¿no? Y es algo que yo siempre quiero que recordemos nosotros los cristianos. Dios no necesita multitudes para mostrar su obra o para hacer ciertas cosas, ¿no? Y mi lema personal siempre ha sido, para Dios no es problema salvar con muchos o con pocos. Para Dios no es cuestión de cantidad, porque con Dios siempre somos la mayoría, así sea una sola persona, ¿no? Recuerda eso, es muy importante. Bueno, entonces Jonatán va con su paje de armas y logran entrar a la guarnición de los filisteos. Y bueno, tuvieron que trepar para poder meterse y todo esto, ¿no? Y atacaron y causaron tal estrago que de pronto Dios hizo una obra maravillosa con el acto de valor y de fe de Jonatán y su paje de armas, que entre los mismos filisteos comenzaron a matarse, ¿no? Es increíble lo que Dios hace cuando hay fe en nuestras vidas, hermano. No dejes de creer, ¿no? Eso es lo que te digo. No dejes de creer. Si está en el plan de Dios, Él lo va a ejecutar. Cree, simplemente cree. Bueno, entonces cuando se despierta Saúl, ¿no? Porque le dicen, algo está pasando en el campamento de los filisteos. Y Saúl ve lo que está pasando y se escucha las voces, el tumulto, la confusión en el campamento de los filisteos. Saúl, como buen militar, dice, ¿saben qué? Soldados, vamos, posición de ataque. Vamos, en este momento es el momento. Nuestro enemigo está confundido. Vamos a por ellos, ¿no? Y van y los atacan. Pero en medio de todo, ¿ya? Saúl también decide, al igual que Jefté,
tomar la decisión de meterse en una presión innecesaria. Vamos al capítulo 24 de 1 Samuel 14. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos, o sea, los soldados, ¿no?, en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo, a razón de eso que había dicho Saúl, no había comido. Yo digo, ¿a quién se le ocurre, siendo un jefe militar, llevar a sus soldados a la guerra sin comer? Sin estar fuertes, sin tener energía. Bueno, a Saúl, por alguna curiosa razón, se le ocurrió no solamente poner la presión sobre él mismo. Vimos el caso de Jefté, puso una presión sobre él y sobre su hija. Y aquí vemos a Saúl que pone una presión sobre él y sobre su pueblo, sus soldados. Dice, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Ya estaban regresando de la victoria con Jonatán, de esa primera etapa por el ataque, ¿no?, cuando los filisteos estaban confundidos, ¿no? 26. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. ¿De quién? De Saúl. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. ¿Por qué no había oído? Porque te acuerdas que él estaba con el paje de armas en el campamento de los filisteos. Tú no había escuchado. ¿Y qué hizo Jonatán? Alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Esta expresión, fueron aclarados sus ojos, quiere decir de que recobró las fuerzas, por supuesto, porque estaban sin comer, ¿no? Entonces habló uno del pueblo diciendo, uno del pueblo le dijo a Jonatán lo siguiente, dice, oye Jonatán, ¿qué has hecho? Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que toma hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Y Jonatán tenía razón, ¿no? La historia continúa todavía. Regresa Saúl, se encuentra con que el pueblo estaba comiendo, estaba entrando en excesos, ¿no? Comiendo carne con sangre, que era algo que no podían hacer los judíos. Él arma un altar por primera vez, dice la Biblia, y después pide que les revelen, ¿no? Porque Dios no escuchó su oración, pide que les revelen quién había roto el juramento. Y echó suertes y por supuesto salió que Jonatán había roto el juramento, ¿no? Pero nuevamente el concepto que muchas veces tenemos y muchas veces metemos a Dios en esto, ¿no? Dios, si tú me haces esto, yo te prometo que voy a hacer, hasta decimos cosas que no tienen sentido. Yo me voy a ir de misionero al África, ¿no? Yo voy a vender todas mis propiedades y yo todo lo voy a dar. Hermanos, no necesitamos meternos bajo presiones que Dios no nos lleva. En el Nuevo Testamento encontramos la otra cara de la moneda. Vemos la historia de un hombre, el hombre perfecto, cuyo nombre es sobre todo nombre, el Señor Jesús, que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. No es que Jesús se fue voluntariamente y dijo, ahora yo voy a demostrar cómo venzo a Satanás. No, la Biblia nos dice claramente que fue el Espíritu Santo que lo llevó, porque hay presiones a las que Dios nos somete y hay presiones a las que no debemos someternos. Muchos de nosotros venimos a Cristo y tenemos problemas con ciertos hábitos, ciertas esclavitudes, de repente las drogas, el alcohol, la ludopatía, etcétera, ¿no? Y cuando venimos a Cristo, el Señor, por supuesto, al regalarnos la libertad del pecado, al ponernos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos fortalece y nos ayuda a salir de estas cosas, pero muchas veces nos exponemos a situaciones donde hay alcohol, hay drogas, o si hemos salido de la ludopatía, ¿no? Nos encanta ir a predicar de Cristo a los casinos. No tiene mucho sentido. No podemos meternos en presiones donde Dios no nos mete. Muchos de nosotros, y esto es un caso que es común en la sociedad consumista en la que vivimos, ¿no? Nos metemos en deudas y después estamos pidiéndole, Señor, ayúdame a salir de las deudas, haz un milagro, por favor, porque no sé cómo salir de ellas. Cuando no nos hemos metido en deudas porque Dios nos ha metido en deudas. De hecho, Dios está en contra de las deudas, pero nos metemos en deudas porque tomamos la decisión de hacerlo. Y la solución en los casos de esas situaciones, de esos problemas en los que nos metemos por nuestras decisiones,
porque innecesariamente buscamos ponernos bajo esas presiones, no está en pedirle a Dios la solución. La solución está en decidir nosotros romper con esa estructura de pensamiento, con esos hábitos que nos llevan a ponernos en esas situaciones. Y es algo que tenemos que entender. Muchos de nosotros nos frustramos. Y vuelvo al ejemplo de las deudas, ¿no? Estoy lleno de deudas y encima ahora he perdido el trabajo y de pronto nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo pagar las deudas y porque encima hemos perdido el trabajo y culpamos a Dios de esto, ¿no? Y en esta situación de desánimo decimos: ya no quiero saber nada de Dios, porque si Dios me amara, si Dios cuidara de mí como Él dice, entonces yo no me encontraría en esta situación. No, pero el asunto no es si Dios me amara, porque Dios me ama, Dios te ama, eso está garantizado. El amor de Dios no cambia, así tú y yo no lo merezcamos, ¿no? Y bendito sea el Señor por esto. Es que Dios no cuida de mí, no, Dios cuida de nosotros todo el tiempo. Imagínate qué nos pasaría si Dios no nos cuidara. Y quizás esto te lleve a ti a un interrogante, ¿no? ¿Cómo puedes decir que Dios me cuida si yo tengo esta enfermedad, si tengo esta situación difícil, si le está pasando esto a mi familiar? O tú puedes decir, si de repente podrías pensar, ¿no? Y yo podría también afirmarlo. Yo estoy trabajando, sirviendo al Señor y estoy usando mi computadora para fines divinos, espirituales, ¿no? Pero y de pronto se me malogra. ¿Cómo Dios puede permitir eso? Dios permite lo que Él ha planeado para que nosotros podamos crecer, nunca para hacernos daño. Tú no sabes en qué lugar miserable estaríamos si el Señor no hubiera tocado nuestras vidas. Y bendito sea el Señor porque Él nos ha rescatado. Y si tú crees, te sientes muy miserable por lo que estás viviendo, analízalo, como te voy diciendo, ¿no? Que ha sido el tenor básicamente de este estudio, ¿no? Analiza si la situación difícil en la que te encuentras es porque Dios te ha puesto en ella o porque tú te la has buscado. Si es porque tú te la has buscado, entonces es el momento de enmendar. ¿Y qué hay de aquellas situaciones que yo me he buscado que no se solucionan con una simple decisión? Como por ejemplo, yo no sé, vuelvo al ejemplo de las deudas. No es que si tú te has metido en una deuda de, vamos a decir una cifra exagerada, de $1.000.000, no vas a salir de esa deuda orando o simplemente diciendo: a partir de mañana ya no me meten deudas. Entonces te levantas al otro día y ya desaparece tu deuda. Por supuesto que sabemos que no es así. No es así. ¿Y qué pasa con eso? Pues cumplir responsablemente de la mano de Dios, en obediencia a Dios, para poder salir de allí. Pero tiene que cambiar mi estructura de pensamiento. Como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, ¿no? El que robaba ya no robe más. Es allí donde se ven los cambios. Es allí donde se ve el toque de Dios en nuestra vida. Lamentablemente muchos de nosotros vivimos pensando de que el toque de Dios es algo místico o es algo que todo depende de Dios, hermanos. Hay cosas que Dios produce en nosotros, como la salvación, la santificación en Cristo, ¿no? Digo, nos ve justos delante de Él. Y todas estas cosas que son un regalo de la obra de Jesucristo en la cruz, que nosotros no podríamos lograrlo. Pero hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que lograr, hermanos. El dejar de mentir, dejar de robar, como hemos dicho, el comenzar a perdonar, el dejar de meterse en deudas, no son cosas que Dios va a hacer mágicamente en tus vidas, ¿no? En tu vida, no es algo que lo va a provocar de una noche a la mañana, no, Él te toca y ya no es así. El apóstol Pablo dice: quítense de vosotros, y da una lista de cosas por las que a veces nosotros, por ignorancia, oramos diciéndole: Señor, quítame la ira. No. Señor, quítame que no sea malediciente o que no entre en griterías, en desesperación. No, la Biblia nos dice que esas son cosas que tú y yo debemos quitarnos. Esas son circunstancias en las que nosotros por nuestras decisiones nos ponemos, y de esas tenemos que salir con una decisión. Y si es que el efecto es demasiado fuerte, que ya nos rebasó, ahí podemos echar mano de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor por eso. Entonces, para recapitular lo que vamos estudiando del libro de Santiago hasta esta parte. En primer lugar, hemos visto la actitud correcta y hoy día hemos visto la perspectiva correcta. Cosas que tienen que estar en nuestras vidas cuando nos encontramos bajo presión. Acompáñame a hacer una oración para terminar este estudio. Por favor, vamos a dejarlo aquí. Hay otras cosas que tenía que decir, pero nos ha ganado el tiempo. Así que cierra tus ojos, por favor, donde estás. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias porque nos permites ir a tu palabra, Señor, y es una bendición. Es una bendición para nosotros encontrar de que hay ejemplos en ella, como el de Jefté,
como el de Saúl, Señor, como el de Jonatán, como el del Señor Jesús, como el del apóstol Pablo, como el del mismo Santiago, Señor. Ejemplos y palabras, principios y patrones que nos ayudan a vernos reflejados, por entender también que tenemos que cambiar, Señor. Posiblemente muchos de nosotros en estas circunstancias difíciles nos sentimos más complicados por otras circunstancias que ya veníamos arrastrando, consecuencias de nuestras malas decisiones. Y ahí donde estás en oración, yo te quiero pedir de que traigas a tu mente todas esas dificultades que se han sumado a esta situación inesperada, ¿no?, de emergencia, y que te han complicado más. Porque sabes que esas situaciones que ya venías arrastrando, no las ha provocado Dios posiblemente. Posiblemente son consecuencias de tus decisiones, de tu forma de pensar y actuar. Yo te digo, ¿por qué no cambias tu forma de pensar y de actuar para encontrar la solución para todo esto? Dios no va a cambiarlo así mágicamente. Dios quiere ver que hay un cambio en ti para ayudarte a salir de esto. Sobre las situaciones que Dios provoca, bendito sea el Señor, porque Él nos mete y Él nos saca. Y tiene un efecto sobre nosotros, efecto que vamos a ver a detalle la próxima semana. Pero por ahora, mi intención con este estudio es que puedas meditar. Si es que acaso hay situaciones que venías arrastrando y que Dios permite que esta temporada tengas suficiente tiempo para analizar y abandonar, para producir los cambios que son necesarios. Así que donde estás, vamos a terminar. Por supuesto estás en oración, pero termina con estas palabras. Dile: Señor, ayúdame a cambiar mis pensamientos, mis actitudes, mi circuito de razonamiento que me llevó y me puso a arrastrar estas situaciones que ahora me complican más. Ayúdame, Señor, a ser transformado por tu palabra. No quiero salir igual de como empecé a escuchar este estudio, sino que quiero que tu palabra me transforme, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos desafías. Eso es lo más importante. Gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio. Espero que haya sido de bendición para ti. Ciertamente la palabra de Dios es desafiante. Y espero pues de que tú no solamente escuches el desafío, sino que lo aceptes y lo puedas enfrentar de la mano de Dios. No te vayas, sigue conectado con nosotros. Todavía hay unos mensajes interesantes y una canción más. Dios te use. Somos Raíces y Alas y queremos que te mantengas conectado con nosotros. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se unen a nuestra comunidad puedan escuchar y entender la palabra de Dios, para que de esta manera tengan vidas fructíferas. Por ello ponemos a tu alcance las siguientes oportunidades de crecimiento de este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, donde le cantamos al Señor y aprendemos de su palabra. Puedes verla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento, espacios donde estudiamos la Biblia de manera práctica y progresiva. Puedes participar vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales, donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reunión de hombres, todos los miércoles a las 9 p.m. Reunión de oración, todos los jueves a las 9 p.m. Y reuniones de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica de lunes a viernes a tu bandeja de email, para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. También puedes encontrar clases de la Biblia para niños y música con letras inspiradoras en nuestro canal de YouTube. Y si estás interesado en profundizar el estudio de la Biblia, te ofrecemos los cursos de nuestra plataforma virtual de aprendizaje. Si quieres más información, quieres unirte a nuestra comunidad o quieres participar en alguna de nuestras actividades, por favor, escribe a informes@raicesyalas.org. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te use. Gracias a Dios por su palabra. Te invito a que puedas leer la Biblia y practicarla día a día. A continuación, tenemos una alabanza más. No te desconectes. Mejor es un día en la casa
que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Gracias por conectarte con Raíces y Alas. Nos alegra mucho haber contado con tu presencia y esperamos que Dios haya tocado tu vida poderosamente con su palabra. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se conectan con nosotros puedan oír y entender la Biblia para poder ser fructíferos para Dios en su vida cotidiana. Si quieres saber más de nosotros o tienes algún pedido de oración, puedes escribirnos a informes@raicesalas.org o visita nuestra web raicesalas.org. Si ya eres parte de Raíces y Alas, te recordamos que las ofrendas son fundamentales para cumplir nuestra visión. Si te has conectado por primera vez o recién nos estás conociendo, pero sientes que hemos sido de bendición para tu vida, te pedimos que consideres apoyarnos financieramente para poder continuar con este trabajo. En Raíces y Alas ofrendamos por gratitud y con alegría, como nos enseña la palabra. Puedes utilizar cualquiera de los métodos que aparecen en pantalla para poder ofrendar. Gracias por acompañarnos y esperamos contar con tu presencia en algunas de las siguientes actividades. Dios te use.